En 1973 apareció un libro que no era solo un libro, era más bien una llamada a la acción, casi una revolución. Su título, La caridad universal, de Samael Aun Weor. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar las ideas de este manifiesto, que pretendía, nada más y nada menos, que inaugurar una nueva era. El libro arranca, y ojo, arranca fuerte, con esta declaración tan contundente que no deja, vamos, ni un resquicio para la duda. Desde la primera página el autor nos deja claro que esto no es un debate, es una campaña, una cruzada por lo que él llama la nueva era de Acuario. El tono es de urgencia total desde el minuto 1. De hecho, el propio autor lo llama un clarín de guerra. Y no es una metáfora elegida al azar, para nada. Refleja perfectamente la intensidad de su objetivo, provocar un cambio total y definitivo en el mundo. Esto no se presenta como una sugerencia, sino como algo absolutamente necesario para la supervivencia espiritual de la humanidad. Pero, a ver, que nadie se confunda. Esta guerra no se lucha con armas convencionales. La principal arma, paradójicamente, es la caridad. Eso sí, no la caridad que solemos tener en mente. El autor nos pide que vayamos mucho más allá del simple gesto de dar una moneda, un acto que él considera superficial y muchas veces bastante hipócrita. Y aquí es donde entra el concepto clave de todo el libro, la caridad consciente. Fijémonos bien en la definición, porque es fundamental. No es beneficencia, es el pleno reconocimiento de los derechos humanos. Se basa en una idea muy potente, que toda la humanidad es una gran familia y que el dolor de una persona, en realidad, nos afecta a todos. Es, en el fondo, un llamado a la empatía, pero una empatía sistémica. Vale, ya tenemos el concepto. Pero ¿por qué es tan urgente esta caridad consciente? Pues ahora el libro nos sumerge de lleno en un retrato de la sociedad de lo más crudo. Pasamos, digamos, a la parte del problema, donde el autor va a exponer con todo lujo de detalles la hipocresía y el abandono que él ve por todas partes. El contraste que pinta el autor es brutal. Por un lado tenemos a los poderosos con sus mansiones, sus cochazos de lujo y recibiendo el aplauso público por donaciones que, seamos sinceros, apenas les hacen cosquillas en su fortuna. Y por otro, los infelices, el paro, el hambre, no tener un techo bajo el que dormir. Esta brecha social tan enorme es lo que, según el texto, hace que la caridad de toda la vida sea una ironía muy amarga. Y para que nos hagamos una idea de lo duro de su argumento, el libro no se queda en ideas abstractas, para nada. Nos describe escenas terribles para que su crítica se ancle en el sufrimiento real, en el de carne y hueso. Habla de madres buscando papeles sucios en la basura para venderlos por una moneda, de niños comiéndose las cáscaras de naranja de los cubos, o de familias sacando animales en descomposición de las alcantarillas para poder comer algo. Son imágenes pensadas para sacudirnos la conciencia, desde luego. La descripción del problema es tremenda. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué existe todo este sufrimiento? Y aquí es donde la obra da un giro muy interesante. Pasamos de la crítica social a una explicación que es profundamente espiritual, muy arraigada en la filosofía gnóstica del autor. Para entenderlo, tenemos que hablar de dos conceptos. El primero, la esencia. Podríamos imaginar que cada persona lleva dentro una especie de chispa divina, un embrión de alma. Es nuestra parte más pura, nuestro potencial innato, que si lo dejáramos crecer nos llevaría de forma natural a la compasión y a la bondad. Y luego, en el otro lado, está la personalidad. ¿Y qué es esto? Pues es la máscara que nos vamos construyendo a lo largo de la vida, la que moldea nuestra educación, el sitio donde crecemos, nuestras costumbres. No es nuestro verdadero yo, sino más bien el vehículo que utiliza nuestro ego para moverse por el mundo. Vale, tenemos esencia y personalidad. ¿Cómo se lía todo? Pues el autor lo explica en 3 pasos muy claros. Primero, el yo, el ego, va fortaleciendo la personalidad, esa máscara social. Segundo, esta máscara se vuelve tan fuerte, tan dominante, que frena en seco el crecimiento de la esencia, de nuestra alma. Y el resultado final de todo esto, pues el egocentrismo y la crueldad que vemos en la sociedad. Para el autor, la miseria no es solo un problema económico, es el síntoma de una enfermedad espiritual. Bueno, ya hemos visto el diagnóstico, que es bastante duro. Ahora vamos con la solución. El libro no se queda en la crítica. Propone un plan de acción muy concreto y bastante radical para construir lo que llama el Cristo social, un sistema basado, por supuesto, en la caridad consciente. ¿Y este plan en la práctica qué es? Pues es una red de seguridad social, pero total. El autor se imagina un Estado que ayuda a los cabezas de familia, que protege a las familias de los presos o de los exiliados y que garantiza una vejez digna, con pensión y vivienda propia, no en asilos. La idea principal es que el Estado tiene que actuar como un padre o una madre para su pueblo.
Pero la cosa no se queda ahí ni mucho menos. La visión se expande y quiere cubrir todas las áreas de la vida. Asistencia médica y farmacéutica gratis para todo el mundo, un seguro que garantice el sueldo completo si un trabajador se pone enfermo y el derecho absoluto a tener un trabajo, sin enchufismos. Es un plan tan completo que incluso se mete con las normas sociales, pidiendo asistencia a la mujer caída, a la que ve como una víctima de la hipocresía de la sociedad. Y luego está el tema de la vivienda, que el libro trata como un problema gravísimo. Denuncia las chabolas, los edificios donde la gente vive hacinada, la explotación de los caseros, y su solución, pues es doble y la verdad muy radical. Primero, municipalizar todas las viviendas para acabar de raíz con la especulación. Y segundo, descongestionar las ciudades construyendo casas granja en las afueras. Y ya para terminar, el manifiesto da un salto. Pasa de lo social a una visión casi cósmica que intenta unir el mundo material y el espiritual, la ciencia y la fe, como si fueran parte de un todo. Y esta es, posiblemente, una de las ideas más alucinantes del libro. El autor coge la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc², y la usa para argumentar que la materia y el espíritu son solo dos caras de la misma moneda, la energía. Y desde ese punto de vista, la oración o los rituales religiosos no son superstición, son procesos científicos, son maneras de manipular la energía. Y claro, si todo es energía, si todo parte de lo mismo, el libro hace un llamado al respeto más absoluto entre todas las creencias. Si todas las religiones son, en el fondo, manifestaciones de la misma energía divina, pelearse entre ellas es un crimen contra la caridad universal. Son simplemente caminos distintos que llevan a la misma verdad. Y con esto llegamos al final de este recorrido. El libro nos deja con una pregunta final, muy provocadora, que en realidad resume todo su mensaje. Más allá de las propuestas concretas o de su filosofía, el reto que nos lanza sigue muy vigente. ¿Sería posible dejar a un lado las diferencias de doctrina para trabajar juntos en un proyecto común por el bienestar de todos? Ahí queda la pregunta.